Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos al tercer episodio de nuestra serie Islam y las religiones, donde vamos a empezar a hablar, y específicamente en este episodio, vamos a empezar a hablar de las religiones principales del mundo y cómo se verían desde una perspectiva islámica. Y digo una perspectiva islámica y no la perspectiva islámica, porque obviamente hay terreno, ¿no?, para el diálogo. Bueno, en resumen, os recomiendo antes de empezar que vayáis a www.adamacademia.com/personalidad y hagáis el test de personalidad que os he dejado allí. Al terminar, se os dan vuestros resultados con consejos del Corán y la Sunna especialmente adaptados a vuestro resultado. Espero que sea una buena herramienta para la introspección. El hinduismo, la religión de la cual vamos a hablar hoy, es probablemente la religión más antigua conocida. Y es una religión en cierto modo desafiante, ¿no?, a la hora de estudiarla, como ocurre con algunas de las religiones de Oriente, entre comillas, de las cuales vamos a hablar antes de empezar a hablar de las religiones que más conocemos. Aquí, el cristianismo y judaísmo. Esta religión, el hinduismo, no hay una persona, un fundador que puedas decir, vale, esta persona fundó esta religión y a él se atribuyen estas escrituras. No hay una personalidad ni un canon de escrituras, ¿vale? Es más bien como una tradición de sabiduría que se acabó conglomerando en una religión. Y no es una religión en sí, ¿vale? Es decir, no hay un dogma, es muy líquido, ¿no?, diríamos hoy en día. Se aceptan divinidades, o digamos que en esa región del mundo se empezaron a ir aceptando divinidades de otros pueblos que iban llegando, básicamente, ¿no? Por ejemplo, esta religión, o sus formas, no el hinduismo como lo conocemos hoy, ¿no?, sino sus formas proto-hinduistas, si quieres decir así, anteriores a la formación de lo que ahora llamamos hinduismo, se formaron en el valle del río Indo, parece ser, y tampoco sabemos exactamente las similitudes entre lo que había antes y lo que ahora reconocemos como hinduismo, ¿no? Pero parece que se han encontrado divinidades haciendo cosas tipo yoga o animales siendo sacrificados, ¿no?, en representaciones. Entonces parece ser que hay un hilo o una trama que une unas cosas con las cosas posteriores, ¿no? Pero básicamente vemos, por ejemplo, que incluso en el hinduismo de ahora hay personas que aceptan a Buda como una divinidad, pese a que Buda es de otra tradición, básicamente. No es de la misma religión, ¿no?, entre comillas. Se acepta a Buda como una encarnación de Vishnu. O hay algunos hinduistas que aceptan a Jesús como otra divinidad o otra manifestación de la divinidad, ¿vale? Es decir, no hay una ortodoxia, no es una religión con unos límites claros, como el resto de religiones que podamos conocer, ¿no? Pero hay una serie de conceptos clave que son, podríamos decir, comunes a toda la tradición. El primero de ellos es que existe un Dios único, ¿vale? Y técnicamente el hinduismo es una religión monoteísta, es decir, es una religión que cree en un Dios único. El problema aquí estaría en que este Dios único se manifiesta a través de otras deidades, ¿no? Al Dios único se le denomina Brahman, ¿vale?, que es el creador. Y él se manifiesta a través de Vishnu, que es el protector, Shiva, que es el destructor, etc., ¿no? Pero son extensiones de una divinidad, ¿no?, que es el creador de todo. Es curioso que esta religión tiene un Dios único, pero también tiene una trinidad, ¿no? Es curioso. Y vemos que muchas religiones que afirmarán, no, nosotros creemos en un Dios único, tienen una trinidad o tienen varias divinidades, ¿vale? Por eso digo que la trama de trasfondo suele ser la idea de un principio creador único, pero luego se manifiesta de diferentes maneras y esto puede conducir a lo que llamamos el shirk, ¿no?, lógicamente. Luego, en cuanto a escrituras, como hemos dicho, no hay un libro específico. Hay una serie de textos, ¿vale? Una serie de himnos y de poemas y de historias que se llaman los Vedas, que se empezaron a escribir aproximadamente medio milenio antes de Cristo, ¿no? Pero insisto, esta religión no se llamaba el hinduismo, ¿vale? Es decir, es una tradición, una serie de cosas que se iban transmitiendo en esa zona del mundo. Y no es algo homogéneo, ¿vale? Algunos hindúes siguen más unas divinidades que otras, algunos siguen más unas escrituras que otras, ¿no? En fin, el tercer punto importante a resaltar es que las personas tenemos una cosa que se llama alma, ¿no? Atman lo llaman ellos, que está conectada con Dios, ¿vale? Es decir,
Todas nuestras almas están conectadas con Dios y son inmortales. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestras acciones influirán en el camino que tomaremos, básicamente, y cómo digamos, nos regresarán a nosotros, ¿vale? O sea, hay un concepto de retribución. Pero esa retribución no es un paraíso o un infierno, ¿vale? Esa retribución se manifestará en la reencarnación, ¿vale? Este es el punto 4. Hay una cosa, una palabra que habréis oído hablar, que es karma, ¿vale? Karma simplemente significa las acciones que tú lanzas te vuelven a ti, ¿vale? Pues el karma determinará tu futura vida, básicamente. Una particularidad del hinduismo es que nacerás en una casta u otra según tu karma, ¿vale? Es decir, según lo que hayas hecho, lo que hayas sembrado, lo que recogerás, digamos, nacerás en otra vida, en una casta o en otra. Y finalmente tienes la posibilidad de librar a tu alma de este ciclo, ¿no? Digamos, de la muerte y la encarnación. Este proceso se denomina moksha, es decir, tu alma se libera del sufrimiento de la vida. Y hay cosas que atribuimos al hinduismo, como por ejemplo el yoga. Yoga realmente es un ejercicio que busca la unión de tu parte eterna con Dios, ¿vale? Es decir, hay una parte de ti que es parecido a lo que nosotros denominamos tu ruh, ¿no? Una esencia que está conectada con Dios. Y el ejercicio meditativo, digamos, lo que hace es buscar esa unión, ¿no? En cuanto a las escrituras, como hemos dicho, hay unos manuales, digamos, de cómo realizar tus ejercicios, ¿no? Que estos vendrían a ser los Vedas, pero más adelante se empezaron a componer textos de un carácter más filosófico, que son los Upanishads, seguramente habréis oído hablar de ello, y finalmente historias, ¿no? Como el Mahabharata. El Bhagavad Gita, que tantos conocéis, es realmente una porción del Mahabharata. Muy bien, muchos hindúes a los que te encuentres por ahí y les preguntes, te dirán que solo existe un Dios. Un Dios real, ¿no? Un Dios en mayúscula. Y claro, visto desde fuera nos da la sensación de que se adoran a muchas divinidades, ¿no? Y realmente existen divinidades, pero entre comillas, en minúscula. Son divinidades en minúscula que están bajo una trinidad principal. Y esta trinidad en sí emana del Dios único, ¿vale? Veréis que hay cierto paralelo con el catolicismo, ¿no? Con el cristianismo trinitario. Es decir, no somos monoteístas, tenemos una sola divinidad en mayúscula, pero se manifiesta en una trinidad. Obviamente en el catolicismo nadie te dirá que las vírgenes y los santos son divinidades, ¿vale? Pero si te paras a pensarlo, se les dirigen oraciones, ¿no? Que al final son actos de culto, ¿no? Y otras religiones que llamamos politeístas, sin ningún tipo de problema, bueno, al final es un sistema similar, ¿no? Es algo más politeísta, pero es un sistema similar. Entonces, fijaos, hemos dicho que al hablar de cada religión haremos el ejercicio de intentar decir, vale, ¿qué puntos de estos pueden estar relacionados con la religión primigenia y cuáles no? ¿Y qué podemos decir acerca de si los fundadores de esta religión podrían haber sido profetas verdaderamente inspirados por Dios? Porque nuestra visión como musulmanes es que Dios ha enviado profetas a todas las naciones del mundo. Y no nos tiene que extrañar ver conceptos como que hay un Dios único, como que hay una esencia nuestra que no muere, que está vinculada con Dios, el hecho de que seremos retribuidos. No nos tiene que extrañar ver esto, que son los pilares de la creencia islámica, de alguna manera u otra manifestadas a lo largo de las religiones del mundo. En fin, verdades que te encuentras en el hinduismo, que podrían venir de algún profeta, o de la fitra, de la intuición humana, como decimos, es el hecho de que existe un Dios creador, ¿vale? Un solo Dios, en mayúscula, ¿vale? El problema de la palabra Dios en español es que si lo pones en mayúscula o lo pones en minúscula cambia el significado un poco, ¿no? En árabe no ocurre esto porque dices un ilah o dices Allah, ¿vale? Allah no se usa para nada más que Dios en mayúscula. Pero bueno, la idea es que en el hinduismo existe un Dios en mayúscula, ¿vale? Esto es algo que podemos decir que es un punto en común con la religión primordial. Las personas tienen un alma que está vinculada con Dios, ¿no? O una esencia, un espíritu. Algo que trasciende lo meramente material y animal, que está conectado con Dios. Y esto podemos decir que también es un punto, podríamos decir, un punto correcto, ¿no? Y luego la idea de que existe una retribución, es decir, el karma en sí, la idea de que lo que tú haces es lo que recibes, ¿no? Leemos en el Corán muchas afirmaciones a ese respecto, ¿no? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Cada persona es rehén de lo que hace. Rehén. Rahina.
Es posible que tenga el mismo origen la palabra. En fin, leemos en el Corán... ahora no me viene la frase a la cabeza. Pero bueno, lo que Dios nos dice esencialmente es que cada persona será retribuida bima kasabat, esa es la frase, en función de lo que se haya ganado, etcétera. Es decir, el concepto de que nuestras acciones tienen repercusiones, ¿vale? Así que estos conceptos, un Dios único, una esencia humana conectada con Dios y la retribución o la responsabilidad por nuestras acciones. Y esto condujo a algunos musulmanes cuando llegaron a la India, esto y probablemente algún que otro beneficio político, a considerarles gente de la escritura. En fin, puntos que podríamos decir que no pueden proceder de esa religión primordial de ninguna manera es el shirk, es decir, el haber creado toda esta multiplicidad de divinidades, incluso si las colocas debajo del Dios mayor, porque los árabes preislámicos hacían esto y no se aceptó de ellos, ¿vale? Porque se están dando poderes a seres creados o imaginarios que no les corresponden. El segundo punto en el que no habría coincidencia, digamos, es la reencarnación. El hecho de que somos retribuidos por nuestras acciones, diríamos que es correcto, pero que somos retribuidos volviendo al mundo en otro estado, diríamos que esto no hay nada que lo sustente, no hay ningún sultán, no hay ninguna autoridad revelada que dé... que certifique la validez de este concepto. Y asimismo el sistema de castas, ¿vale? Podríamos decir que este es el punto más problemático del hinduismo, que muchos hinduistas actuales dicen, bueno, esto no está originalmente en el hinduismo y tal, pero por todo lo que he estudiado parece ser que sí está en el hinduismo. Wallahu alam, Dios sabe mejor. El sistema de castas, ¿vale? El concepto islámico es, obviamente, unos nacen con unas capacidades que otros no, ¿vale? Eso está claro en el Corán. Capacidades intelectuales o, yo qué sé, capacidades emocionales, lo que sea. Pero no naces, nuestro valor humano es fundamentalmente el mismo. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum, dice Dios. El más noble de vosotros, hablando de castas, es el que tiene más conciencia de su responsabilidad moral, nada más. Muy bien, así que estos son los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo con el Islam. Dicho esto, no tenemos que precipitarnos, y esto os lo repetiré en varias ocasiones, no tenemos que precipitarnos y decir que detrás de esta tradición no hubo ningún verdadero profeta. Igual que cuando hablamos de religiones animistas, no podemos decir eso, ¿vale? Nadie puede venir y decir, todas estas religiones animistas que te encuentras, yo que sé, en África, en Australia, América precolombina, sabemos que no hay ningún profeta detrás de eso, ¿vale? No puedes decir eso en primer lugar porque algunas de estas tradiciones son monoteístas y en segundo lugar, y de hecho había religiones monoteístas en la América precolombina y en África, como hemos visto, hay religiones monoteístas. O sea, no vinculemos el monoteísmo a Oriente Medio, ¿vale? Y más cuando Dios nos ha dicho claramente que ha hecho llegar mensajeros por todo el mundo. No tenemos que precipitarnos en decir que ninguna de estas tradiciones no tiene detrás de sí ningún profeta ancestral, ¿vale? No tenemos datos para descartar eso, y más cuando vemos que conceptos como un Dios creador o la responsabilidad del ser humano ante Dios moral son tramas que están constantemente en muchas de estas religiones, ¿no? Y en el hinduismo igual. Aunque veas un concepto como la reencarnación que es tan distinto, ¿vale? No puedes decir, no, en el Valle Indo o en esa región del mundo no hubo ningún profeta del cual se derivan algunos de estos conceptos. No puedes decir eso, ¿vale? Y el ejemplo que os daré siempre es el siguiente. Fijaos en el cristianismo trinitario. Nosotros creemos que Jesucristo fue un profeta de Dios y encima del top 5, podríamos decir. De hecho, literalmente está en el top 5. Y, sin embargo, cuando tú miras al catolicismo de hoy, lo que ves es muy diferente a la enseñanza de Jesús. Si solo tuviéramos el catolicismo y no pudiéramos ver, o Dios no nos hubiera dicho en el Corán que Jesús realmente llamó al Tawhid o a la unidad, solo mirando al catolicismo diríamos, ese Jesús no era un profeta, ¿vale? Es decir, si lo que se le atribuye en esta religión es lo que verdaderamente enseñó, él no era un profeta, lógicamente. Vírgenes, santos, iconos, la Trinidad. Obviamente Jesús no era un profeta. Eso es lo que diríamos si nos basáramos en lo que el cristianismo nos dice a menudo que Jesús enseñó, ¿vale? Pero sabemos que después de la muerte de Jesús, la religión cambió, ¿vale? Por eso digo, cuando veas una religión que tiene un concepto de Dios y de una responsabilidad humana y que el ser humano tiene un alma que no muere junto con él, estas cosas indican algo,
que posiblemente hubo algún profeta ancestral, ¿vale? No puedes coger el shirk y la falsedad y decir sabemos que no hay ningún profeta detrás, porque precisamente sabemos que las religiones evolucionan, ¿vale? Y la gente añade cosas. Fijaos en el caso de Jesús, que es decir, en plena luz de la historia, solo en 300 años ya era una religión trinitaria. 3 siglos, eso es lo que tardó en convertirse en este espectáculo de shirk. Por eso digo que cuando veamos todas estas religiones y veamos shirk en ellas, eso no es material suficiente para negar que pudo haber algún profeta ancestral, ni para afirmarlo, ¿vale? Son datos que nos faltan. Bueno, barakallahu fikum, espero que hayáis disfrutado de esta sesión, que la compartáis con otras personas y que vayáis a www.adamacademia.com/personalidad y hagáis el test de personalidad que os he dejado, que os da resultados en base al Corán y la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullah.